Aleluya, qué bendición, amados hermanos, que podamos tener una vez más nuestro contacto virtual, nuestra reunión virtual, nuestro culto virtual, donde yo sé que el Señor te va a bendecir, me está bendiciendo a mí desde ya, desde este momento en que estamos acá presentes compartiendo el mensaje, por lo cual yo le agradezco al Señor por este privilegio tan hermoso, tan precioso de poder compartir la palabra. También quiero que juntos en familia nos preparemos para este día domingo que tenemos nuestro servicio de Santa Cena. Así es de que yo te invito para que prepares la mesa, el pan, el vino, y que junto con tu familia te tomes una fotografía y que nos la envíes. Va a ser de mucha bendición. Mucha bendición poder saber cómo las familias están compartiendo la mesa del Señor. Así es de que este domingo en punto de la 1:30 tenemos nuestro servicio de Santa Cena. Prepara la mesa, prepara los elementos, pero sobre todo prepárate tú y tu casa con todo su corazón para poder participar de la mesa del Señor. Quiero también decirte que al final de esta prédica, de este servicio, vamos a estar orando por las peticiones que nos entren. Yo te invito para que puedas, si tienes alguna petición, que nos la envíes por medio del chat de la iglesia, ¿verdad? O si no estás en el chat de la iglesia, pues por medio del Facebook, ¿verdad? Al final vamos a estar orando por las peticiones, ¿verdad? Yo creo que es muy necesario estar orando unos por otros y sobre todo también testificar de las maravillas y de los milagros, de las bendiciones que hemos recibido a través de la oración, ¿verdad? También quiero invitarte mañana a la 1:30 de la tarde, tenemos el servicio de niños. Así es de que te invito para que junto con tus hijitos, los padres, puedan compartir con nosotros por espacio de 30 minutos en el servicio de niños. Así es de que empecemos. Quiero siempre, como siempre, dedicar este espacio al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te dedicamos este espacio para que sea tuyo, Señor, y que lo que compartamos, tu Espíritu Santo lo tome y lo lleve y lo siembra en el corazón de tu pueblo, en aquellos que necesitan, que anhelan, que desean, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Yo te suplico, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que hasta donde llegue esta transmisión, Señor, muchos puedan ser bendecidos y que los que no te conocen puedan recibirte, reconocerte, aceptarte como su único y suficiente Salvador, Señor. Te pido también que uses mi vida, Señor, que envíes un espíritu de sabiduría sobre mi vida para compartir y un espíritu de sabiduría sobre tu pueblo para poder recibir el consejo de tu palabra, Señor. Y que sobre todo nos des la fuerza, Señor, para poder compartirlo, para poder, Señor, vivirlo, para poder hacerlo vida, para poder, Señor, no solamente quedarnos como oidores olvidadizos, sino como aquellos que hacen tu palabra, Señor. Si es que te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así es de que ahora estamos en el buen momento para que, si no lo has compartido en tus redes, en tus contactos, le des share a esta transmisión. Mira, yo creo que hasta donde llega esta transmisión, el Señor siempre hace algo, salva vidas, restaura, consuela, exhorta, edifica por medio de ella. Así es de que compartámoslo, compártelo. Nosotros siempre lo compartimos, pero te hago la invitación para que juntos hagamos evangelismo virtual. Compártelo en tus redes. ¿Verdad? Así es de que en nuestro altar familiar, bienvenidos a cada uno a nuestro altar familiar, donde siempre trato de pues ocupar un día para la familia, ¿verdad? Y poder compartir el tema enfocándolo hacia la familia. Y estamos hablando acerca de la recuperación en familia o recuperación familiar. ¿Qué cosas en familia nosotros como hijos de Dios estamos por recuperar? Bueno, entonces, y hemos estado viendo que el enemigo lo que siempre ha querido es destruir la creación de Dios. Y como lo utiliza es
haciendo que se pierdan los años, en el sentido de que pasa una vida, alguien pasa toda su vida y no aprovecha los días. Incluso el libro de los Salmos dice que nosotros debemos de aprender a contar nuestros días. Vaya, si la Biblia dice que se le ha marcado a los hombres 70 años, dice, y a los más robustos 80, pues multipliquemos 80 por 365, ¿verdad? Y es el número de los días. Aunque nosotros nos damos cuenta que hay personas que viven mucho más tiempo que eso. O sea, de que para que se alarguen los días sobre la tierra, usted sabe que una de las cláusulas, si lo podemos llamar así, es honrar padre y madre. Por eso es que nosotros como hijos, y ustedes como hijos que nos están viendo y escuchando, y mis hijas que me están escuchando, y hasta donde llegue esta transmisión, tenemos que aprender a honrar a padre y a madre, para que se nos alarguen nuestros días. Pero entonces le decía que una de las formas que el enemigo utiliza entonces es que no se le preste atención a los años que se están viviendo, y es decir, que se pierdan, que no se aprovechen los años. Pero un aprovechamiento espiritual. Claro, primero tiene alguien que conocer a Cristo Jesús para ser salvo y después empezar a aprovechar sus años. Entonces, vimos de que también no se puede si no tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros aprendamos a tener una nueva vida para que después venga una novedad de vida, o sea, de que todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Pero nos habíamos quedado la semana pasada en esta pregunta: ¿cómo viene la restitución de los años perdidos? ¿Cómo viene la restitución? Es decir, si ya se perdieron los años, ¿cómo los podemos restituir? O la pregunta sería, ¿cómo recuperar los años perdidos? ¿Verdad? Recuérdese que aquel gran sabio Nicodemo, maestro, ¿verdad?, de Israel, el Señor Jesús le dijo: mira, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo yo, siendo ya un hombre viejo, puedo entrar una vez más en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Le dijo: no es así, no es con tu mente, no es con tu inteligencia, no es con tu razonamiento, es conforme al plan y al propósito de Dios. Entonces, ¿cómo viene la recuperación de los años perdidos? Ok, entonces quiero que volvamos a leer el texto base, que es el que con el que empezamos el tema, que es Joel capítulo 2 y verso 25. Dice: yo os restituiré, o recuperaré, ¿verdad?, los años. Fíjense qué impresionante. Los años que comieron la oruga, número 1, el pulgón, número 2, el saltón, número 3, y la langosta, número 4. Entonces el Señor está diciendo: yo les voy a recuperar, les voy a restituir los años que se perdieron. Pero aquí vemos 4 diferentes actores, ¿verdad? 4 diferentes actores operando para destruir una vida, para hacer que pierda sus años. Ahora bien, el número 4 es figura de generación, de generaciones, ¿verdad?, de genética. Entonces fíjese que en realidad lo que hay aquí es un ataque a las generaciones. Porque hay otros versos. El capítulo 2 de Joel es un capítulo bien poderoso, porque aparte de que está la promesa de que el Señor va a restituir todo lo que se había perdido, también identifica a los actores causantes de la pérdida, y también la promesa que Dios, la que Dios da para aquellos, ¿verdad?, que cumplen con algunas cosas. Entonces, fíjese, entonces dice aquí, hay 4 actores: oruga, pulgón, saltón y langosta. Ok,
Entonces, para responder la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se recuperan los años? Tenemos que leer Joel capítulo 2 y verso 28. Pero no me olvide los 4 actores que tenemos ahí, ¿verdad? Del lado negativo. Dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu. Fíjese que no dice derramaré de mi espíritu. Dice derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos 1, vuestras hijas 2, vuestros ancianos 3 y vuestros jóvenes 4. A cada uno el Señor le da una promesa. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, así es como el Señor empieza a recuperar los años perdidos de alguien. Ahora, fíjese que lo más tremendo de esto es que, bueno, y quiero que lo comparemos aquí con los dos versos. Aquí yo puse 4 contra 4, mire, 4 contra 4. En Joel 2:25 dice, comieron, es decir, echaron a perder la oruga, pulgón, saltón y la langosta. A estos 4 actores les vamos a tener que poner el ojo y más adelante les vamos a describir cómo es que actúa y cómo es que opera cada uno de ellos. Pero lo vamos a hacer más adelante. Entonces, si lo comparamos aquí con Joel 2:28, entonces derramaré mi espíritu. Lo que se comieron se restituye solo con el derramamiento del Espíritu Santo en alguien. Pero aquí dice, hijos, hijas, ancianos y jóvenes. Entonces vea que para poder recuperar los años perdidos, necesitamos, por principio, arrepentirnos, convertirnos, confesar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, salvarnos, ¿verdad? Y después que venga el derramamiento del Espíritu Santo. Y es que esto es algo tan importante que nosotros debemos de estar buscando constantemente. Porque ahora, entonces, yo te preguntaría, ¿sobre ti ya se derramó el Espíritu? ¿Cómo así, pastor? Bueno, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Has sido lleno de la unción del Espíritu de Dios? ¿O nada más has escuchado del Espíritu Santo? Porque esto puede pasar, puede ser que tengas 10 años de ser cristiano, pero nunca has tenido esta experiencia de que se derrame el Espíritu en ti y que tú seas lleno y que empieces a hablar en otras lenguas. No, esto no es solo el evento de una vez, esto es todos los días, constantemente, durante toda la vida. Bueno, le digo esto de que hay cristianos, congregaciones así, porque cuando el apóstol Pablo, ahora dentro de sus viajes, llegó a una región y les preguntó que si habían sido bautizados en el Espíritu Santo, llenos en el Espíritu Santo, y dijeron que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Y eso entonces me da a mí entender que la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta ya habían comido, ya habían pasado por ahí. Dice la Escritura que es como la langosta, como un ejército, ¿verdad? Ahora bien, entonces, si nosotros entendemos bien que es por el derramamiento del Espíritu Santo, entonces tenemos que ponerle el ojo primero a estos actores, le digo yo, pues, ¿verdad? Hijos, hijas, ancianos y jóvenes. Entonces yo me quiero centrar, ¿verdad? Todo esto es para una pequeña introducción para hablarle entonces de los hijos e hijas. Aleluya. Hijos e hijas. Que como dice la Escritura, para que se recupere tienen que ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y dice que ellos van a profetizar. Profetizar. Eso está escrito. Entonces, quiero darle la definición en ese verso de Joel. Hijo se dice en el hebreo ben, ¿verdad? Ben. No ven de venir, sino ven con B grande, ¿verdad? Ven. Y ven significa hijo, constructor del nombre de la familia, nación, años, ungido y extranjero. Fíjese que yo le marqué ahí ungido porque un hijo de Dios debe ser ungido.
Pero también me llama la atención constructor del nombre de la familia. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca del ungido, pero constructor del nombre de la familia. Por ejemplo, los hijos, ¿verdad? Los hijos son nuestras generaciones que van hacia adelante de nosotros. Nosotros somos las generaciones de nuestros padres, la genética de nuestros padres, pero nuestros hijos o nuestras hijas son nuestra genética que van a ir más allá y más allá. Entonces van a construir el nombre de la familia. Pero por favor, no estoy hablando tanto de un apellido, aunque qué bueno, pues, ¿verdad? Que heredan un apellido. Pero no me refiero tanto a eso, sino que me refiero realmente a la posteridad. Entonces, pero ahorita le voy a decir, pero no me quiero adelantar, por favor, no me presione. Ahora, entonces, marco ahí ungido. Ahora, hija se dice en el hebreo bat, no tiene nada que ver con Batman o Batwoman, nada, bat, ¿verdad? Y bat significa hija, aldea, ciudad, doncella, niña de los ojos, nuera. Ay, mire, ahorita a las suegras les palpitó ahí, ¿verdad? Nuera o a las nueras mismas, ¿verdad? Se recordaron de sus suegritas, ¿verdad? Pero entonces, a mí aquí me marco doncella, porque entonces los hijos deben de ser ungidos y las hijas doncellas. Pero recuérdese que yo, aunque le estoy haciendo el enfoque familiar, ¿verdad? Y estamos viendo que en las generaciones atacan, pues, ¿verdad? La oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. Es un ataque generacional. Porque puede ser que ataque a la primera generación y todavía no la destruyó, pero avanzas a la siguiente generación y la consume más, porque así dice la Biblia. Y lo que quedó del saltón se lo comió la oruga, lo que quedó de la oruga, hasta que no queda nada, totalmente destruido. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer ahora con las familias, con las... hermano, en las familias, que se destruya la genética, la posteridad. Ahora bien, al hablar de hijos y de hijas, ungidos, doncellas, lo que primero uno puede pensar es que nos está hablando de la herencia y de los herederos. ¿Por qué razón alguien quisiera tener un hijo? Bueno, porque quiere ser padre o... ¿verdad? Porque le gustan los niños, porque se casó, ¿verdad? Y es lo natural en una familia. Ahora bien, fíjese que en nuestro tiempo también puede ser de que tal vez hay algunos que no han tenido hijos biológicos. Pero eso no quiere decir de que no tengan las características de un padre, ¿verdad? Y entonces por eso puede aconsejar a los demás y de hecho posiblemente tiene muchos hijos espirituales que confían en él, que lo escuchan, que lo han recibido como o reconocido como un padre espiritual. Entonces, también para ellos, para ese grupo también se refiere esto, hijos e hijas. Nos habla de la herencia y los herederos. Y entonces aquí nos estamos metiendo en algo, si lo entendemos, entonces el número 1 son hijos e hijas, 1 y 2, ¿verdad? 1 y 2. ¿Verdad? Si usted quiere lo podemos poner comparado con orugas y pulgón, ¿verdad? Que lo que quieren atacar son a los hijos, pero en realidad lo que quieren atacar es la herencia. Quieren atacar a los herederos. Si atacan a los herederos, la herencia se pierde. Porque ya no, si la destruyen ya no lo van a tener. Entonces quiero que le pongamos atención entonces, o que con la ayuda del Espíritu Santo hablemos algunas cosas de los hijos y las hijas. Cuando yo me refiero a hijos, ¿verdad? Que son, ¿cómo lo puedo decir de esta manera? Que son dignos, bueno, es que hay algunos que no son dignos, ¿verdad? Pero son,
merecedores. Bueno, hay otros que no la merecen, pero pastor, de una vez dígalo. Lo que pasa es de que me refiero a la herencia. Puede ser de que un hijo sea bien portado y el otro no, pero de todos formas el padre le da herencia a los dos. Pastor, ¿cómo así? Recordémonos de aquel padre que tenía 2 hijos. No menciona a la mamá, no se sabe qué pasó con la mamá, pero dice que el menor de los hijos llegó con el padre. Le dijo: padre, dame mi parte de la herencia que me corresponde. De todos he sabido que la herencia se vuelve efectiva en el momento en que el testador muere y entonces hereda. Entonces prácticamente lo que el hijo menor le estaba diciendo es: papá, mira, a mí me servirías más muerto. Quisiera que te mueras, que no estés, para que así yo pueda recibir la parte de mi herencia. Entonces él en vida heredó, pero dice que él le dio su parte al hijo menor y su parte al hijo mayor. A los dos les dio la herencia, pero dice que el hijo menor, tomándolo todo, a no muchos días se fue de la casa y vivió perdidamente, vivió la vida loca hasta que despilfarró toda la herencia. Qué tremendo, hermano. Porque hay quienes no aprecian y no aprovechan para bien la herencia de sus padres. Y por favor, no me refiero tanto a lo económico, pero sí tiene que ir ahí metido. Hay muchos, como dice el dicho, ¿verdad? ¿Cómo es? Al que no le cuesta, que se vuelva fiesta, ¿verdad? Y entonces despilfarran, desprecian, menosprecian hasta que se acaba la herencia. Pero como no me estoy refiriendo solo a la parte económica, sino también a lo espiritual, dice la Escritura, fíjese pues, que nosotros heredamos de nuestros padres la vana manera de vivir. Mire qué herencia más chula, ¿verdad? Ahora, por eso es de que cuando Cristo Jesús entró en nuestro corazón, nos cambió la herencia esa, ¿verdad? Y aquí no quiero decir de que no recibimos nada bueno de nuestros padres, porque al contrario, claro que sí, nosotros recibimos muchas bendiciones, buenos ejemplos, etcétera. Pero entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? No seamos como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo menor que despilfarró la herencia. Cada uno de nosotros, mira, si cualquier cosa que, pongamos que tu papá o tu mamá te están enseñando, te están preparando, no solamente para el momento, sino para toda la vida, tienes que tomarlo y aprender. Lo que pasa es que muchos no aprenden para la vida, sino que solo para el momento, y por eso después no saben qué hacer cuando llegan a ser grandes, cuando llegan a la edad adulta, o pasan de niños a teenagers, y de teenagers a jóvenes, ¿verdad? Y de jovencitos a la edad un poco adulta. No saben tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no aprendieron para la vida. Porque la vida es una escuela, el hogar es una escuela tan hermosa, tan bella. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Porque lo mejor que nosotros hemos aprendido, lo hemos aprendido en casa, ¿verdad? Yo espero que aunque sea un amén virtual, ¿verdad? Lo mejor lo hemos aprendido en casa. Y otras cosas las hemos aprendido en el caminar cristiano. Muchas cosas, pues, ¿verdad? Antes no conocíamos nada de Dios. Pero al conocer al Señor, hermano, nuestra vida fue cambiada y transformada. Ahora bien, entonces le decía, fíjese, como estoy tratando de poner una buena base, porque le voy a hablar entonces de las herencias, de los herederos. Ahí es donde quiero irme ahora, porque ya vimos que entonces el ataque es a la genética, es decir, a la posteridad, ¿verdad? A la generación, a las generaciones futuras viene este ataque. Por eso es de que el tema se llama la recuperación en familia. ¿Por qué? Porque el ataque es a la familia. Cuando se refiere a estos 4 agentes que vimos, que es, para decírselos en orden, que es la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta. 4, y ya se lo vuelvo a decir, el número 4 representa las generaciones, es decir, la genética.
Entonces, si están atacando a los hijos y a las hijas, es decir, están atacando a los herederos. ¿Para qué? Para que pierdan la herencia. O que no le den valor a la herencia. Entonces, ahora sí, entonces ya creo que ya me di a entender, o por lo menos eso espero, ¿verdad? Acompáñenme y leamos Romanos capítulo 4 y verso número 13. Dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Mire que la justicia de la fe, qué precioso. La verdadera justicia, hermano, es la justicia de la fe. Ahora dice que Abraham, justificado pues, él fue justificado por su fe, porque le creyó a Dios, fue hallado justo, dice. Hey, hermano, entonces quiere decir de que nosotros somos herederos de la promesa por medio de la fe. Mire, hay muchas promesas, pero aquí la promesa que le dieron a Abraham era que iba a ser heredero del mundo, no de una región, de un pedazo de tierra, del mundo. Es decir, fíjese, en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¡Qué herencia más preciosa! ¿Todo por qué? Porque hubo alguien que se atrevió a creerle a Dios como a Dios le gusta, no a creerle según tus parámetros o según tu voluntad, no, según Dios. Dios quiere que nosotros le creamos a Él según Él, como a Él le gusta. Entonces nos debemos de preguntar qué clase de fe es la que yo tengo. A Abraham incluso se le conoce como el padre de la fe. Hermano, era un hombre que era tan ejercitado en la fe que fue capaz de ofrendarle, de ofrecerle, de darle a su hijo, al que más amaba. Tenía 2 hijos, Ismael, el mayor, Isaac, el menor. Uno era hijo, pero no de la promesa, sino que el hijo de la promesa era Isaac. Por eso es de que cuando Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo. Yo creo que cuando le dijo, Dios le dijo, dame a tu hijo, así aquí está Ismael. No. Dame a tu único hijo. Sí, hermano, se le movió todo a Abraham, pero obedeció. Entonces fíjese que una de las cosas es que si nosotros queremos ser herederos y disfrutar la herencia, mediante la fe. No podemos acercarnos a Dios sin fe. Incluso dice que todo lo que se hace sin fe es pecado. No agradamos a Dios si no tenemos fe. Y usted sabe, se lo he enseñado en otras ocasiones, que para que nuestra fe aumente es necesario oír. Pero no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Por eso que estos tiempos, que aunque son peligrosos, ¿verdad? Estos últimos tiempos que nos ha tocado que vivir son tiempos peligrosos, como lo dice la Biblia. También son tiempos donde la tecnología está tan avanzada que antes uno, para poder tener un diccionario de hebreo, un diccionario de griego, un diccionario de las palabras, hermano, concordancia y unas 3 diferentes versiones de Biblia, tenía que andar uno con una carreta para andar acarreando todo. Cambio ahora en el celular. Y ahí está todo. Y es más, si usted quiere escuchar las diferentes versiones, le pone play y las escucha. Entonces, hermano, por eso es de que dice la Escritura que mi pueblo perece por falta de conocimiento y mi pueblo es llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Porque habiendo las herramientas, por eso es que al que más se le da, más se le va a demandar. Este tiempo final también es el tiempo de la demanda de Dios. Porque hemos recibido más bendiciones que todos los que nos antecedieron. En nadie el Espíritu Santo habitaba adentro de nosotros. Nosotros éramos el templo del Espíritu Santo. En nadie, antes no pasaba. Quizás en algunos nada más disfrutaron algún tipo de bendición, pero no tanto como nosotros.
En algunos tal vez como el rey David, ¿verdad? Porque por algunos pasajes, ¿verdad? Que se leen ahí, pero de ahí en nadie. Porque el Espíritu Santo solo descendía sobre ellos, los capacitaba, ¿verdad? Y cuando hacían la misión que Dios les había encomendado, el Espíritu Santo se retiraba. Los profetas de antaño, el Espíritu Santo descendía sobre ellos, no quedaba en ellos el Espíritu. Ay, 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 hermano. Y ahora en nosotros vive el Espíritu Santo, adentro de nosotros. Por eso es de que nosotros no debemos de contristarlo. No debemos de apagarlo, no debemos despreciarlo, no debemos blasfemar en contra del Espíritu. Debemos de pedirle al Señor que conquiste por completo nuestro ser, para que vivamos una vida que le agrade a Él, por la fe. Pastor, es que me cuesta, yo no creo que pueda. Sí puedes, por la fe. Pastor, es que fíjese de que yo ya lo intenté con mis fuerzas, y no es con tus fuerzas, es por la fe. Entonces debemos de pedir al Señor que haga crecer nuestra fe. Ok, acompáñenme a Romanos, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Romanos 4:13. No sé si le había dicho el verso, ¿verdad? Pero Romanos capítulo 4 y verso 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Entonces aquí estamos viendo cómo nosotros podemos hacer parte, hacer nuestra la herencia. La herencia es por medio de la fe. Y como dice, justicia de la fe. Porque recuérdese que cuando hay ¿cómo se dice? Un testamento, es por ley, se tiene que hacer con la ley, ¿verdad? Y llega la ley y los abogados, entonces aquí está, y firman y todo. Por eso es por medio de la justicia, pero aquí es de la fe porque es espiritual. Ok, fíjese, ¿qué otra cosa podemos ver? En Gálatas capítulo 4 y verso 7. Recuérdense que aquí estamos viendo el ángulo de los hijos e hijas. Hijos e hijas, porque los hijos y las hijas son los herederos. Amén. Amén. Sí. Ok, Gálatas capítulo 4 y verso 7 dice: por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces fíjese que la herencia nos hace libres. Amén. Mire, en otras versiones dice: ya no eres esclavo, sino hijo. Fíjese que cómo nosotros debemos de ir creciendo, desarrollando nuestra vida espiritual. Antes éramos esclavos y tenemos que llegar al nivel de hijos. ¿Para qué? En el nivel de hijos es donde se empieza a heredar. ¿Sabe por qué muchos no experimentan las bendiciones de Dios? Porque son siervos, porque son esclavos nada más. Ay, pastor, qué difícil lo que me está diciendo. Quiere decir que solo los siervos, es decir, los que predican. No. No me refiero a eso. Claro, son siervos. Hay ministerios primarios, ¿verdad? Ministerios doma, ¿verdad? Hay servicios de diaconía, ¿verdad? Entonces son diferentes, pero al final son siervos los dos, solamente que hay unos que son doma y otros son de diaconía, de servicio. Ahora, es bien importante entonces, porque aquí dice entonces, ya no eres siervo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero. Entonces, pastor, pero ¿cómo hago yo para subir a nivel de hijo? Bueno, aquí lo único sería la obediencia. La obediencia trae bendición. Amén. Y fíjese que entonces, si nosotros vemos acá este punto es bien importante, que entendamos este verso, porque muchos, por su conducta, aunque son hijos, creen que no merecen la herencia, porque el enemigo les hace pensar así. Aunque son herederos, pero el enemigo les tiene su mente tomada, ¿verdad? Y esto pasa en las familias, ¿verdad? Que hay hijos que se sienten menos que otros hijos, pero no porque los padres los hayan hecho sentir así, sino porque el enemigo les captura el pensamiento y les hace sentir menos que otros. Pero entonces ya no se creen hijos sino siervos, que fue lo que le pasó exactamente al hijo pródigo, ¿verdad? Él en la posilga
Él fuera de la casa, en el desperdicio, sin herencia, con harapos, todo. Dice, yo ya no soy digno. Ya no soy digno. En la casa de mi padre hay tantos lugares, tantos jornaleros, le voy a ir a pedir trabajo. Y entonces él mismo dijo, no, ya no soy tu hijo, mejor hazme como uno de tus siervos, como de uno de tus trabajadores. Y el padre dijo, no, tú eres mi hijo. Hermano, mire, y esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que andan sin pastor. Esta historia se repite mucho, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda y lo tenga sujeto en el nombre de Jesús, quiere hacer creer a los hijos que no valen. Y aquí sí tengo que hablarlo no solamente a los hijos de casa, en las familias, sino en las congregaciones. Las ovejas, nosotros somos ovejas del prado del Señor. Hay quienes no se creen hijos porque el enemigo los tiene engañados. Pero cuando tú descubres, cuando tú recibes, cuando tú crees esa herencia que se recibe por la fe, esa herencia te liberta, te hace libre, te elimina toda esclavitud y te dice, no, tú eres hijo. Oh, hermano, aleluya, qué bendición. Ahora, que para ser hijos, hermano, es un proceso también. Hijos espirituales, hijos del Señor, porque en Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que confiesan su nombre, les dio la autoridad, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Bueno, pastor, entonces, ¿somos o no somos? Si somos en la promesa, ahora, si somos por la fe, pero un día vamos a llegar a ser completamente hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando lo veamos cara a cara a Él, cuando lo podamos sentir, cuando lo estemos oliendo, abrazando, que su pelo lo podamos sentir, hermano, el palpitar de su corazón, cuando estemos con Él. Por eso, este tiempo que vivimos, o los años que nos restan, pocos o muchos, no sé cómo serán, procuremos ser hijos de Dios. Amén. Que nuestra conducta, hermano, yo no sé usted, pero yo me he imaginado ese momento, ese encuentro con el Señor. Lo he soñado, hermano, el encuentro con Él, su sonrisa. Hermano, es hermoso. Y si en una visión, hermano, lo he visto, se me ha parecido, o en sueños lo he visto, y si me ha parecido a mí, hermoso, imagínense cuando ya estemos con Él. Por eso vale la pena, iglesia, escúchame, vale la pena que decidamos por Cristo, vale la pena que nos consagremos, vale la pena que padezcamos por el Señor. Amén. Pastor, yo no quiero padecer nada. Espérenme, es que no lo he terminado de decir. Vale la pena padecer por alejarnos del pecado, pero decirle sí al Señor y que podamos consagrarnos, que podamos vivir para Él y que cuando Él venga por su iglesia, primicia en el arrebatamiento, en ese episinagoge que está por darse, podamos irnos con Él, que estemos preparados para irnos en el turno de honor. Entonces, a este punto, cuando ya me quedan escasos un par de minutitos, quiero hablarle de algo muy importante, porque fíjese que todo testamento, o casi todo, pues, yo creería que casi todo, o que todos, ¿verdad? Pero voy a decir casi todos, pues, porque habrán algunos que no. Tiene cláusulas para poder heredar. Ay, pastor, las letras chiquitas. No, pero, y de eso es lo que yo le quiero hablar. Mire, cláusulas de la herencia. Mire, estos slides que le tengo aquí, es para hacer un tema completo de, no sé cuánto tiempo. Espero que me dé tiempo, por lo menos, de llegar y terminar hay muchas cláusulas que definen la herencia para que la entendamos.
Recuérdese que ni usted ni yo somos merecedores. Pero en Cristo, Él nos hizo merecedores por medio de su sangre. De tal manera que el Padre, cuando te ve a ti y cuando me ve a mí, no nos ve a nosotros, ve la sangre de su Hijo Jesús. Porque ninguno de nosotros hubiera dado la talla por sí mismos. Jamás. Y eso es lo que se conoce como gracia. Aleluya. Como la gracia de Dios. Hermano, el haber experimentado en nuestras propias vidas la gracia es algo que no lo merecíamos. El amor de Dios, el perdón de Dios, los regalos de Dios. Hermano, no los merecíamos. Porque dice la Escritura, pero aún así dice la Escritura, que aunque nosotros éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Oh, hermano. Ay, hermano. Ok, veamos una de las cláusulas. Romanos capítulo 8 y verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hermano, los padecimientos. Muchos no están dispuestos a padecer por Él. Entonces se pierden la herencia. Y al perderse la herencia, pudiéramos decir entonces que ya no son herederos, ¿verdad? Aunque aquí vemos una doble bendición, porque dice herederos de Dios, uno, coherederos con Cristo. Hermano, ahora, ¿cuál es la cláusula aquí? Si en verdad padecemos con Él. Vaya pues, para aquellos que dicen, no, a los cristianos nunca les pasa nada. Claro, yo no deseo que nos pase nada nunca. Pero si nos llega a pasar algo, debemos de estar dispuestos a padecer con Él. ¿Cómo así, pastor? Mire, hay cosas que se escapan de nosotros. Un accidente. Alguien puede decir, sí, es que Dios no me ama porque tuve un accidente. Sí, Dios se olvidó de mí porque no me ayudó a pagar un bill. Sí, Dios ya se apartó de mí porque me asaltaron. No. Estos son padecimientos pequeños. El mismo apóstol Pablo decía, miren, ninguno de ustedes ha llegado a padecer, dice, hasta la sangre por Cristo. Ninguno de ustedes ha derramado sangre por Cristo. Y el apóstol lo decía literalmente, lo habían variado, latigado, apedreado, golpeado, hermano. Ay, qué hombre ese más sufrido por Cristo. Y él decía, ninguno de ustedes ha llegado a derramar sangre. Y esto lo podemos ver en dos formas. Y va a acabar aquí con lo que estamos viendo. Porque uno es literalmente, lo golpearon y lo hicieron derramar sangre. Pero la otra es, la sangre es la familia, genética. Ay, pastor. Sí, hay quienes, hermano, no son capaces de darle la prioridad a Dios antes que a su familia. Ay, pastor, aquí sí ya se metió en algo difícil. ¿Sabe por qué? Porque la familia es primero, pastor. Sí, tiene toda la razón. Yo no estoy diciendo que no ame a su familia. Lo que le estoy diciendo es que tenga prioridades. Si usted tiene sus prioridades bien establecidas, nunca se va a equivocar en darle la prioridad a Dios o a la familia. Nunca. Porque el amor es para los dos, incondicional. Pero nuestra prioridad es Dios. Nuestra vida personal debe ser Dios. Claro, por favor, yo no estoy diciendo que debemos de desobligarnos en nuestra familia, o que los hijos ya no obedezcan a los padres, o que los padres ya no amen a sus... No, eso no, yo no estoy diciendo eso. Pero déjeme ponerle un ejemplo. Usted, cristiano, buscando de Dios, perseverando,
Y siempre que va a ir a la iglesia o que va a ver el culto, siempre llega alguien de la familia, ¿cómo estás? A visitarlo, y le interrumpe su culto, le interrumpe su ágape, su momento de estar con Dios. Bueno, una vez, diría yo, bueno, pero todas las veces, y que ya se vuelve una rutina, ahí hay un problema. Le quieren robar la herencia sin darse cuenta. Le quieren privar de su herencia. Entonces el apóstol Pablo decía, ninguno de ustedes ha llegado hasta derramar sangre por Cristo. ¿Qué significa? Que ponga primero a Dios antes que a la familia. De repente la familia, ¿verdad? Que no conoce al Señor, usted sabe, ¿verdad? Haciendo cosas que usted ya no hace y que nunca sus hijos lo han visto hacer a usted. Y cuando se junta con la familia, sus hijos viendo, ¿verdad? Tomando, fumando, cosas que usted no se lo enseña a sus hijos, los cristianos, espero, digo yo, pues, ¿verdad? Digo yo. Y entonces no puede decir no porque es familia, o peor aún si es familia de su cónyuge, ¿verdad? Es que tú no querés a mi familia, ¿verdad? Pues si cada vez que hacen fiesta, creo que hasta jaripeo y no sé qué más hacen, y tomando y todo. Y cuando usted los invita a un cumpleaños cristiano, no llegan. Es que tú no querés a mi familia. Para mí mi familia es primero. Yo primero tuve nana y tata antes que mujer o marido. Oh, no está poniendo en prioridad lo que tiene prioridad. Le vuelvo a decir, el apóstol Pablo dijo, ninguno de ustedes ha llegado a derramar sangre. Sangre significa familia, genética. Por favor, entiéndame, yo no estoy diciendo que no debemos de amarlo. Y le voy a decir este verso que siempre le digo. Está el Señor Jesús predicando, enseñando, y de repente le llegan a decir, Señor, tu mamá y tus hermanos te llaman, te buscan. Y él enseñando, predicando, ¿verdad? Entonces le dice a él, mi madre, mis hermanos son ustedes que buscan el hacer la voluntad de Dios. Cualquiera diría, qué irrespetuoso con su mamá. Pero no, los puso en su lugar, porque usted sabe, cuando usted lee los contextos, se da cuenta que lo habían llegado a traer porque ellos pensaban que al estar predicando se había vuelto loco. Pero muchos optan por la familia antes que por Cristo Jesús. Entonces, lo único que está pasando es que no saben soportar, no saben padecer con Él. Y entonces no reciben la herencia. Creo que ya me detuve mucho aquí, pero espero que me esté entendiendo. Esta es una cláusula que hay que ponerle mucho el ojo. Padre Santo. Quiero ver cuántas cláusulas tengo. 1, 2, 3, 4 clausulitas. Bueno, vamos pues. Acompáñenme a Efesios capítulo 5 y verso 5. Miren, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué cláusula es esta? Vaya, aquí nos está hablando de tres cosas. Inmoral. Los inmorales, o cuando uno habla, o cuando uno estudiaba acerca de la moralidad en la escuela, ¿verdad? Se refiere a cómo nosotros nos debemos de comportar o conducir en la sociedad, es decir, una conducta intachable, una conducta honesta, sincera delante de las personas. Claro, sin fingimiento. La Biblia le agrega sin fingimiento, porque hay muchos que afuera, hermanos, se ven pero lindos, pero por dentro solo se da la vuelta a la persona y le empiezan a maldecir. No, esos son inmorales, que no tienen ningún respeto por la moral. No respetan en lo absoluto. No tienen respeto por los ancianos, no tienen respeto por las mujeres, por los hombres, por los niños. Inmorales. Puede ser que en casa no lo aprendieron, o tal vez lo aprendieron en casa y se les olvidó, ¿verdad? Inmorales. Impuros.
A eso ya no nos habla de una conducta hacia la sociedad, ¿verdad? Sino que la impureza es una conducta interna. Porque entonces nos habla de ser impuro, es decir, no es limpio. Y la forma en que una persona es impura o sucia, ¿verdad? O no limpia, es por causa del pecado. Entonces aquí vemos que la cláusula para poder tener la herencia en el reino de Cristo y de Dios, porque se recuerda que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Cabal, aquí están las dos herencias en juego. ¿Por qué razón? Por inmoralidad. Ahora, tanto la inmoralidad como la impureza, que una es externa y la otra es interna, no solamente se refiere al ser mismo, sino también a aspectos de comportamiento. Por ejemplo, inmorales o impuros sexualmente hablando, inmorales e impuros en sus pensamientos, inmorales e impuros en su manera de hablar, inmorales e impuros en sus sentimientos, inmorales e impuros en su forma de actuar. Ay, hermano, solo aquí con este pasaje tenemos para hablar. Entonces, aquí dice que si ningún inmoral e impuro o avaro que es idólatra tiene herencia. Ay, ay, ay. Entonces, debemos de hacer una pregunta, o quizás ya están entendiendo algunos por qué algunos ven que unos sí reciben y otros no. ¿Por qué? ¿No será que en estas cláusulas, tan solo dos cláusulas por ejemplo, la primera cláusula trae solo una, si padecemos con él. Esta cláusula trae 1, 2, 3, 4 diferentes, que serían párrafos, ¿verdad? Si se es un inmoral, no se hereda. Si se es impuro, tampoco. Ahora, si se es avaro, ¿qué es ser avaro? Cuando usted va al diccionario, lo lleva de avaro a avaricia. Y de avaricia, ¿verdad? Lo que dice es aquel que quiere juntar tesoros o riquezas para guardarlos y no compartirlos, ni gastarlos él, un avaro. O sea que ni los disfruta ni los comparte. Entonces, ¿sabe qué pasa muchas veces? Que dice la Biblia que el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces, por esta razón, muchos no proveen para su casa ni para su familia. Muchos no ofrendan, no diezman. Muchos hermanos no comparten con el necesitado, ni con ellos. Si un avaro, ni siquiera a él. Tiene acumulado y no lo gasta, ni en él ni en nadie. Entonces, vuelvo a decirlo, ningún inmoral, ningún impuro, ningún avaro tiene herencia. Vaya, y ahora dice aquí, avaro, que es un idólatra. Dios mío, los avaros son idólatras. Mire, entonces, aquellos que no proveen para su casa, para su familia, los que no ofrendan, no diezman, los que no ayudan, son idólatras. Aunque nadie me diga amén. Amén. Y nosotros, y así muchos quieren disfrutar la herencia. Si aquí dice que no se puede, no hay herencia. La idolatría, mire, hermano, la idolatría es una abominación delante de Dios. Tener ídolos, imágenes de metal, madera, bronce, de yeso, cualquier tipo, es una idolatría, es una abominación delante de Dios. Bueno, yo sé que usted lo sabe, y si no lo sabe, pues se lo voy a decir ahora. Detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen hay un demonio que está manipulando a las personas. Un día vamos a hablar acerca de la idolatría, pero la idolatría no es solamente de esa manera. Yo le he enseñado que la idolatría es algo grande. Muchos pueden idolatrar al cónyuge. Muchos pueden idolatrar a sus hijos. Y por eso, hermano,
los ponen a ellos en un pedestal de honor en donde solo está Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie ni con nada. Muchos idolatran su carro, que no, cuidadito te subís con tus zapatos. Pero si son nuevos, sí, pero no van, no, quítatelo porque me vas a ensuciar mi carro. El lugar donde te vas a parar es santo, ¿viste? Quítate tus zapatos. Es difícil. La idolatría moderna. Los ídolos modernos son de carne y hueso. Ahora ya no son de yeso, ni de metal, ni de madera, ni de bronce. Son de carne y hueso. Entonces ningún inmoral, ningún impuro, ningún avaro, ningún idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ok, avancemos un poquito más. Colosenses capítulo 3 y verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Es a Cristo el Señor a quien servís. Mi hermano. Entonces aquí otra cláusula se debe servir a Dios. Se debe servir a Dios. Mire, cuando usted estudia Malaquías capítulo 3, basta ya hablar del diezmo y la ofrenda. No, hombre, espérese, ahí está en Malaquías 3:10. Pero en Malaquías 3:17 creo que está. Déjeme, ahorita lo vamos a buscar. Quiero ver, Malaquías 3:17, quiero ver si está aquí, a ver si no estoy confundido. Pero se lo quiero leer. Malaquías capítulo 3, quiero ver, vamos a ver. Aquí está, mire, aquí está. Dice en Malaquías 3:17, dice, el Señor Todopoderoso dice, estoy preparando un día en que ellos volverán a ser mi pueblo, como un padre se compadece del hijo que le sirve. Uy, hermano, qué verso este. Como un padre se compadece del hijo que le sirve. Entonces fíjese, para que la herencia la podamos tener, una de las cláusulas, hay muchas más cláusulas, pero yo solamente les traje estas. Se tiene que servir a Dios, debe servir, no se tiene, debe servirle a Dios. Sírvale al Señor. Pero sigo aquí leyendo. Como un padre se compadece del hijo que le sirve, así tendré yo compasión de ellos. El verso 18. Entonces ustedes se darán cuenta otra vez de la diferencia que hay entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. Otras versiones, estoy leyendo la Dios habla hoy. Otras versiones dicen, entonces se van a dar cuenta, va a haber la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Y todo está basado, ¿verdad? Desde Malaquías capítulo 3, del verso 1 en adelante. Usted léalo, ahí usted se va a dar cuenta que, hermano, va incluido todo. Ofrendas, diezmos, primicias, vida, servicio, amor, respeto, obediencia a los padres. Hermano. Pero como la cláusula que estamos viendo ahora es Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Entonces, la cláusula es servicio a Dios para poder heredar, amén, para poder disfrutar la herencia. Le vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué? Entonces muchos se preguntarán, pero ¿por qué aquel sí y yo no? ¿Le estás sirviendo a Dios? ¿Te estás guardando de toda inmoralidad, impureza? ¿Eres un dador alegre? ¿Dejaste toda idolatría? ¿Estás dispuesto a sufrir, a padecer con el Señor? Vaya, tengo 2 cláusulas más, pero ya el tiempo se me acabó, pero se los voy a decir. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, mire todo lo que involucra, fuisteis sellados en él, o sea en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermano, entonces, aquí, esta es una cláusula importantísima. La llenura del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo nos fue dejado como garantía de nuestra herencia. O sea, si no tenemos comunión con el Espíritu, yo ya le he hablado mucho de la vida del Espíritu, pero creo que voy a preparar tal vez un tema de pizarrón, la vida del Espíritu, para dárselo más resumido algunas cosas. Ahora, tenemos que tener la vida del Espíritu. ¿Cuál es la vida del Espíritu? ¿Verdad? Ser llenos, recibir el poder, hablar en lenguas, ¿verdad? Nunca blasfemar contra Él, nunca pagarlo, nunca contristarlo. Ahora, hermano, estarlo buscando, amar, tener comunión con el Espíritu de Dios. Entonces va a venir una transformación para nuestra vida, hermano. Entonces, eso es la vida del Espíritu. Pero si no tenemos comunión, si no lo buscamos, si nunca le hablas al Espíritu Santo, claro, la Biblia dice en el nombre de Jesús, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. Pero entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo me llene. Y tú buscas, el Espíritu Santo es Dios. Tienes que adorar al Espíritu Santo. Adoras al Padre y al Hijo, pero el Espíritu Santo muchos no lo adoran. Pero este es el tiempo que estamos viviendo es el tiempo del Espíritu. Entonces nos fue dejado, dice, como garantía de nuestra herencia. Hermanos amados que me están escuchando, amigos, aquí dice, es una garantía. Las arras, ¿verdad? Es como un compromiso. ¿De qué? Del matrimonio. ¿De qué? Del casamiento de Cristo con la iglesia. Pero si no se es lleno, si no tiene esta garantía, ¿cómo va a llegar allá? No se puede. Uy, pastor, ¿qué me está diciendo? No, yo no estoy diciendo que deja de ser hijo. Pierde el arrebatamiento. El primer turno. O el turno de honor. Como le digo yo, el turno de honor. Entonces, pero ¿cuál es la solución? Segunda de Corintios capítulo 13 y verso 14. Apúntelo ahí. No lo puse, pero apúntelo ahora. Que debemos de tener comunión con el Espíritu de Dios. Comunión es amistad. Tal vez no tienes amistad, tal vez no lo buscas, tal vez porque no lo conoces. Pues lee en las Escrituras. Nosotros vemos al Espíritu Santo actuando desde el Génesis. Desde el Génesis en la creación. Ahí estaba el Espíritu de Dios, dice que se movía sobre las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo. Y vemos en los acontecimientos más hermanos, relevantes. Cuando el Señor Jesús estaba bautizando, el Espíritu Santo llegó. Cuando la iglesia estaba toda unánime junta, descendió el Espíritu Santo. En los gentiles que creyeron en el Señor y que estaban unánimes, descendió el Espíritu Santo. Vemos que el Señor Jesús fue guiado por el Espíritu en el desierto. Entonces necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. No solamente saberlo, sino tener comunión. Y por último, para ya no ser tan gravoso, Lucas capítulo 20, verso 14 dice, este es un peligro, este ya no es una cláusula, sino que este es como el resumen que yo le estoy haciendo, o como la conclusión, ¿verdad? Hay un peligro para los herederos. Dice Lucas 20:14, pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo. Ay, hermano, mire qué malvados. Para que la heredad sea nuestra. O sea que lo quieren matar y robar la heredad. ¿Acaso no ese es el espíritu del diablo, que el Señor lo reprenda? Que Él vino a matar, robar y destruir. Pero dice la Escritura que para esto vino el Hijo de Dios, para destruir todas las obras del diablo. Aleluya. Amén.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire hermano, yo le tengo una buena noticia. La buena noticia es que tú y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Bueno, si es que padecemos con Él, si es que le hemos aceptado en nuestro corazón y todas las cláusulas que aprendimos hoy. Pero la bendición es que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos puede ayudar, hermano, a poder ser como el Señor quiere que seamos. Ya no según nosotros, según nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor. Aquí la pregunta sería, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto tú a rendirte completamente al Señor y que Él te ayude a hacer solo su voluntad y no la tuya? Tú vas a tener que dar esa respuesta. Pero te aconsejo que hagamos la voluntad del Padre, porque eso es lo que a Él le agrada. Entonces quiero orar, pero no sin antes recordarte que el Señor es amoroso y que así como el padre del hijo pródigo corrió, aquel que había desperdiciado la herencia, porque tal vez quizás tú que me estás viendo desperdiciaste la herencia, desperdiciaste la bendición que Dios te dio, desperdiciaste la oportunidad en tu casa, en tu familia. Quizás todos te ven así porque tal vez tienen razón, porque tu conducta, tu comportamiento, ¿verdad? Es el que no les agrada, has ofendido. Te tengo una buena noticia: el Padre te ama, Cristo te ama, y Él corre a tus brazos para abrazarte, corre como el padre del hijo pródigo que lo vio que venía destruido, y Él en su corazón, el hijo pródigo en su corazón ya no era hijo, sino que él era un jornalero, un trabajador. Pero el padre corrió hacia él, se dice que lo abrazó a su cuello y lo besó. ¡Aleluya! Y le dijo, eres hijo, y lo entró a la casa, le dijo, mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Puede ser que este día muchos resuciten para convertirse en verdaderos herederos de la bendición del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos hoy delante de ti, reconociendo que te necesitamos, Señor, reconociéndote que eres bueno, que eres amoroso, un Padre hermoso, que has tenido tanta misericordia de nosotros, nos has perdonado, nos has guardado, nos has soportado, Señor. Ahora te pedimos que nos auxilies, que nos ayudes, Espíritu Santo, que podamos nosotros tomar esta palabra y agradarte a ti, hacer tu voluntad, Señor. Queremos la fortaleza para poder, Señor, ser esos herederos que a ti te agradan y hacerlo conforme a ti te agrada, Señor. Por favor, te pido que veas a tu pueblo, que veas a aquellos hombres, mujeres, jóvenes, niños que tal vez se habían sentido de esta manera, pero que tú hoy con tu Espíritu Santo les estás recordando cuánto les amas, Señor, y que las herencias, las bendiciones, las promesas son nuestras. Pero ayúdanos, Señor, por favor, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino caminar hacia ese blanco perfecto que eres tú, Señor. Y un día que nuestra herencia se cumpla al verte cara a cara, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que hasta donde haya llegado esta enseñanza pueda llevar fruto abundante al 100%, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Y amén. Quiero orar tenemos una petición que entró hoy. Vamos a orar por Sarbelio Peinado. Están por sanidad, hermano. Él tiene COVID y el día de hoy lo entubaron en el hospital. Entonces, yo sé que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Así es de que pedimos por él. Ayúdeme ahora, pongámonos en comunión, pueblo. Oremos por Sarbelio Peinado. Él es el suegro de mi hermano Oscar Sánchez.
Pidamos por misericordia para que el Señor los sane y los saque de esta situación. Padre, en el nombre de Jesús ponemos nuestras manos y nos convenimos con tu pueblo, Señor, pidiéndote, Señor, por favor, por Sarbelio Peinado, que en tu gracia, en tu favor, Padre, pueda salir de esta situación, Señor, pueda salir adelante, Padre, en el nombre de Jesús, que aún en esta situación pueda conocerte, Señor, y que salga de toda enfermedad, de toda situación, Señor. Te lo pedimos, llamamos, Señor, al poder de tu sangre preciosa. Sabemos que tu sangre es poderosa, Señor. La Escritura dice que por tus llagas, por tus heridas, por tu sangre, nosotros hemos sido curados y sanados por completo, Señor. Así es que te pedimos, Señor, ponemos en tus manos esta petición para que obres de una manera poderosa, Señor, y que podamos ver un milagro, Señor. Un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Desde ya te agradecemos porque tenemos a quien acudir en toda situación, Señor. Glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo que nos ves y que no sabías nada acerca de la bendición que hay, la herencia que Dios tiene para sus hijos, pero que entendiste el mensaje y que tú quieres ser parte, quieres recibir esa bendición, esa herencia, no solo para ti, sino para tu casa, y quieres otra oportunidad y aprovechar el tiempo, recuperar los años. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tú vas a empezar a disfrutar de esa herencia que Dios tiene para los que somos sus hijos. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos www.ebenezeraposentolto.org. Y si no tienes dónde congregarte y quieres ser parte de esta familia de familias, puedes visitarnos en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque tú sabes que por este tiempo todos nuestros servicios son virtuales. Anhelamos ese día que el Señor nos va a permitir reunirnos presencialmente, si es que está en su voluntad, ¿verdad?, antes de que Él venga. Pero lo anhelamos, lo deseamos, así de que preparemos nuestro corazón, para sea virtual o presencial, que lo disfrutemos. Ahora estamos así, disfrutémoslo así. Así es de que no me resta más que recordarte, el día de mañana a la 1:30 tenemos la clase de los niños. Ponga a tus hijitos, llévalos, ministralos a través de la palabra. Y el domingo tenemos nuestro servicio de Santa Cena. Prepárate en tu casa, con tu familia, prepara la mesa del Señor, adórnala así bonita y envíanos tus fotos. Queremos verte, queremos que compartamos cómo nosotros estamos participando de la mesa del Señor. Así es de que recuérdate, para recuperar los años perdidos, una de las cosas, buscar la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.